Hoy estaré desarrollando el tema de la trigonometría, pero antes de eso quiero hablar sobre qué es la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática cuyo valor etimológico es la medición de los triángulos y deriva de los términos griegos trigono, que es triángulo, y dimetrón, que es medidas. En general, la trigonometría consiste en el estudio de las funciones trigonométricas del seno, del coseno, del tangente, del cosecante, del cotangente y el secante. Existen 4 tipos de trigonometría, que son la trigonometría de núcleo, la trigonometría plana, la trigonometría esférica y la trigonometría analítica. La trigonometría de núcleo es un tipo de trigonometría que estudia los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Y la trigonometría plana es un tipo de trigonometría que determina la distancia y las alturas de los ángulos de un triángulo plano. Y la trigonometría esférica es un tipo de trigonometría que estudia los triángulos que se dibujan en una esfera, y es a menudo muy utilizado por los científicos y por los astrónomos. Y por último tenemos a la trigonometría analítica, que es un subtipo de la trigonometría de núcleo y que tiene por objetivo determinar los valores desarrollados en el plano x, y de un triángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Se llama triángulo rectángulo a todo triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo que mira 90 grados. Las razones de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque a la trigonometría plana. Esta cumple con el teorema de Pitágoras, ya conocido por los babilonios. Y bueno, ¿qué establece el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La pitagórica y los pitagóricos. Después de los milesios, el primer núcleo filosófico importante fueron los pitagóricos. Tras las luchas políticas, a mediados del siglo V a.C. fue fundada la escuela pitagórica en Crotona, Italia. Es destruida y la emigración de los pitagóricos y sus doctrinas se realizaban hacia la metrópoli. Bueno, pero ¿quiénes eran los pitagóricos? El pitagorismo era una secta fundada en el siglo V a.C. por Pitágoras de Samos y sus seguidores, los pitagóricos, quienes conformaban la escuela pitagórica. La escuela era una secta de griegos, astrónomos, músicos, matemáticos y filosóficos que creían que todas las cosas en esencia eran números. Ese movimiento descubrió los números irracionales, el cual mantuvieron en secreto. Pero según la leyenda se cree que fue Hipaso de Metaponto que fue quien lo reveló, y por eso, y a consecuencia de eso, lo ahogaron. El pentagrama era uno de los símbolos religiosos para los pitagóricos y que lo denominaban salud. Ahora voy a hablar sobre las antenas pitagóricas. ¿Qué es una antena pitagórica? Una antena pitagórica es una tupla de 3 números enteros positivos a, b y c que cumplen que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. El nombre deriva del famoso teorema de Pitágoras, el cual establece que cualquier triángulo rectángulo se cumple que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, siendo x e y las longitudes de los catetos y la z la hipotenusa. Algunas funciones fueron comunes antiguamente y aparecen en las primeras tablas, pero que no se utilizan en la actualidad, como es el ejemplo del exsecante y el verseno. El seno se define como la razón que existe entre el ángulo opuesto y la hipotenusa. El coseno se define como la razón que existe entre el ángulo adyacente y la hipotenusa. Y el tangente se define como la razón que existe entre el ángulo opuesto y el ángulo adyacente. El cosecante se define como la razón que existe entre la hipotenusa y el ángulo opuesto. Y el secante se define como la razón que existe entre la hipotenusa y el ángulo adyacente.
Y el cotangente se define como la razón que existe entre el ángulo adyacente y el ángulo opuesto. Relación entre las funciones trigonométricas y los números complejos. La fórmula o relación de Euler se le atribuye al matemático Leonard Euler. Se utiliza para representar números complejos en coordenadas polares y también permite definir el logaritmo de números negativos y números complejos. Bueno, existe una importante relación entre las funciones trigonométricas y los números complejos, según la ecuación o relación de Euler. Como lo voy a desarrollar en la pizarra. Ya. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen datos conocidos o datos desconocidos o incógnitas, en las que están relacionadas entre sí mediante operaciones matemáticas. En matemáticas, una identidad es la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferentes son de hecho el mismo objeto. Una ecuación trigonométrica es aquella en donde las incógnitas aparecen formando parte de los argumentos de las funciones trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y por lo tanto es válida para todos los valores del ángulo que están definidas las funciones. Ley del seno y coseno. En trigonometría, la ley del seno consiste en una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Esto usualmente se presenta de la siguiente manera. Coseno es una generalización del teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, el cual se utiliza normalmente en trigonometría. El teorema del coseno relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno de un ángulo formado por los otros dos lados. Como podemos ver aquí en la pizarra, bueno, como